Bueno. Muy buenos días y muchas gracias de nuevo a todos que nos acompañáis periódicamente en estos desayunos, esta iniciativa creada por la Red Española de Desarrollo Sostenible. Marta, muchas gracias por todo tu trabajo. Y por Mediapost, que como sabéis es una compañía de marketing internacional que procura crear y mantener las relaciones comerciales de nuestros clientes con los de ellos. Hoy vamos a hablar del trabajo en toda su extensión, en el trabajo decente, en el trabajo sostenible, en el trabajo que nos espera, en el trabajo del que todos formamos parte del mismo, el trabajo de nuestros hijos. De todo esto vamos a hablar. Y para todo este tema nos acompaña una persona muy interesante, Joaquín. Joaquín es el responsable, es el director de la oficina de la Organización Internacional de Trabajo en España desde el año 2011, ¿correcto? Y es una persona, sobre todo, muy comprometida con las personas y con las personas trabajadoras. Podría detallar toda su currícula, que es muy extensa, pero prefiero no hacerlo. Me gustaría que Joaquín nos hable de en qué está trabajando la OIT en estos momentos que este año se cumple su centenario, su 100 aniversario de su creación. Nace en el Tratado de Versalles, como parte del Tratado de Versalles, para promover el trabajo social duradero, la justicia social, para tener sobre todo un mundo duradero y en paz, muy vinculado lo que son las turbulencias geopolíticas y las no geopolíticas con la capacidad que tengan las sociedades de crear y mantener trabajos dignos y sostenibles. De todo esto nos va a hablar Joaquín. Joaquín, cuando quieras. Pues muchas gracias por una presentación tan amable y, bueno, gracias a ustedes por estar aquí en esta, iba a decir acción temprana, reflexión temprana para la acción, y a REDS, por el trabajo que venís haciendo, que es imprescindible para que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible avance. Creo que os habéis ganado un espacio merecido y un reconocimiento merecido. Ahora, cuando salga de aquí, tengo una reunión de directores de la UN Family, que llamamos la familia de Naciones Unidas, es de las distintas agencias, programas y fondos de Naciones Unidas acreditados en España, y hablamos siempre que nos reunimos, hablamos, como no, de los ODS, porque es la que tenemos como agenda común, los distintos organismos de Naciones Unidas, y les comentaré que he estado aquí antes y el trabajo que venís realizando desde REDS, que es un trabajo que apreciamos. Al principio hubo quien no lo entendía, lo veía como un intrusismo, ¿no? de un organismo que no es exactamente Naciones Unidas, aunque está creado e impulsado por Naciones Unidas y colabora pero ya lo aclaramos. Teresa Rivera la invitamos a una reunión, vino, ahora ya no está en REDS porque tiene otras responsabilidades como ministra para la transición ecológica, pero nos aclaramos y, en fin, esa cooperación que hacemos yo creo que continúe, y os quiero felicitar por vuestro trabajo, porque al fin y al cabo, pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la agenda más importante que tiene ahora en sus manos la sociedad humana, la humanidad, y corresponde al programa de transformación más ambicioso que haya adoptado nunca la humanidad a lo largo de su historia. Nunca ha habido, bueno, no es la primera vez que se hablaba de pobreza, o la primera vez que se hablaba de desarrollo, la primera vez que se hablaba de medio ambiente, e incluso que se intentaba coordinar todas estas cuestiones. De hecho, desde el año 73, o 72, perdón, se venía hablando ya de una forma sistematizada en el concierto internacional sobre estos asuntos. Lo que pasa es que no es lo mismo hablar que llegar a adoptar un programa de acción común que compromete a todos los países del mundo y adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno. Es verdad que a veces desde
ámbitos de la sociedad civil, desde ONGs comprometidas, etcétera, desde el mundo ecologista más comprometido, pues se hacen críticas muy bien fundamentadas, muy justificadas a lagunas que tienen los ODS o de organismos de derechos humanos, pues ponen en evidencia las ausencias de derechos humanos de los ODS y cuando hablas de los ODS como un programa de acción para la sociedad, dices, es evidente, pero es que daros cuenta de una cosa, estos objetivos de desarrollo sostenible no son el programa de organizaciones de la sociedad civil, no es el programa sindical o el programa de una ONG o el programa... Están adoptados por los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo, que unos son confesionales y de distintas confesiones, otros son aconfesionales, la mayoría, y cada uno es, como dice mi pueblo, de su padre y de su madre. Quiere decir que hay una diversidad enorme de aproximaciones hacia cómo entender el mundo y cómo dar respuesta al mundo, una diversidad importante de los intereses que se defienden, que a veces son juntos y a veces son contrapuestos, pero dentro de todo eso, en septiembre de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo, reunidos en el organismo multilateral que a todos los acoge y a todos los reúne, adoptan una agenda como los ODS, que, reitero, es la agenda de transformación más importante que haya adoptado nunca la humanidad a lo largo de su historia, y que además corresponde con un programa de transformación que, de alcanzarse, haría un mundo... Pues casi da vértigo soñar en el mundo que significaría cumplir todos esos objetivos. Sería un mundo, pues, no sé, más feliz. No sería la felicidad completa, eso es algo que no existe, seguiría siendo un mundo complicado, un mundo con contradicciones, un mundo que todavía habría desigualdades, aunque fueran desiguales, en fin, un mundo donde la convivencia todavía tendría mucho que avanzar, pero francamente, si en 2030 conseguimos acercarnos a los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, la victoria de la razón, del buen hacer, del buen querer, no sé, las palabras, no tengo palabras sobre, y el encauzamiento de la humanidad, pues sería extraordinario. Desafortunadamente, no hay ninguna garantía de que esos objetivos se vayan a cumplir. No hay ninguna garantía. Y solamente si las sociedades, todas, de todos esos países, se constituyen como sociedades exigentes para que sus gobiernos cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, será posible acercarse a su cumplimiento. De eso debemos ser conscientes, que una cosa es adoptarlo y otra cosa es instrumentar todo lo que los países tienen que hacer en solitario y en conjunto, desde los gobiernos, pero también desde todas las instituciones de mando y con la sociedad para cumplir esos objetivos. En fin, eso requiere todo un recorrido muy importante. Por eso tiene tanto valor el trabajo de red y el trabajo de otras muchas instancias para que las sociedades sean conscientes. Entonces, ¿qué sucede ahora? Estamos en el 19, todavía no estamos en septiembre, faltan unos meses para que se hayan cumplido 4 años desde aquellos objetivos. La pregunta es, ¿realmente estos objetivos los entiende la sociedad, los conoce la sociedad, está implicada la sociedad en ellos? Y cuando hablo de la sociedad, obviamente podemos hablar de todo el mundo, de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, o podemos hablar de por lo menos la sociedad organizada, que sería el primer peldaño, ¿no? de cómo, para que la sociedad sea consciente y sea exigente. Entonces, reformulemos la pregunta. ¿La sociedad organizada es consciente de que existen estos objetivos? ¿Es consciente de su envergadura? ¿Tiene dentro de sus programas de acción integrados los objetivos y los tiene en la prioridad que sería deseable? Bueno, todavía en esto nos queda mucho por hacer. Y ese sería el primer paso. Se ha avanzado. Obviamente que hay una relación entre lo que los gobiernos tienen que hacer, porque una de las ventajas de los ODS es que hay que reportar sobre ellos. O sea, la gran ventaja de los ODS, y en eso son herederos de los ODM,
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que son objetivos concretos con un calendario. Esa fue la gran aportación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fue que por primera vez, como decía antes, no era la primera vez que se hablaba de desarrollo a nivel mundial, pero sí era la primera vez que había un programa común con unas cifras concretas y una fecha concreta. Queremos reducir el hambre extremo a la mitad, el hambre en el mundo a la mitad y la pobreza extrema a la mitad de 2000 a 2015. Era un objetivo concreto que se podía medir. Queremos, terminar con o reducir las muertes en situación de embarazo y de parto en 3/4 partes. Queremos reducir, para 2015, queremos reducir la pobreza infantil en 2/3 para 2015. Queremos llevar agua y saneamiento a 1.000 millones de personas para 2015. Y realmente fueron un éxito, a pesar de lo que se dice y de lo que piensan los medios. Por ejemplo, los ODM no sirvieron para nada. A ver, usted los ha estudiado, usted ha estudiado qué era el objetivo y cuánto se alcanzó o no se alcanzó. Si no lo ha estudiado, ¿por qué dice esas tonterías? Los ODM no solo fueron un éxito de que se cumplieron, en su gran mayoría, no totalmente, al menos aquellos ODM que estaban cuantificados, que tenían fecha. Entonces, porque se redujo la pobreza extrema a menos de la mitad. Ya en 2013 se había reducido la pobreza extrema a la mitad. Y pasamos de 800 millones de pobres a 300 millones. El hambre también se redujo a la mitad, aunque aquí no se redujo a la mitad en todas partes. En el África subsahariana, por ejemplo, no se redujo a la mitad. Y además había situaciones que podían volver, pero se redujo a la mitad. La mortalidad infantil no se alcanzaron los 2/3, pero se alcanzó el 60%. La mortalidad de mujeres en situación de embarazo y parto no se redujo las 3/4 partes, pero casi se redujo 2/3. El llevar agua y saneamiento, que eso tiene un impacto clarísimo sobre la reducción de enfermedades, particularmente de enfermedades transmisibles, no fue de 1.000 millones, fue a mucho más de 1.000 millones, casi a 2.000 millones de personas. Ahí se rebasó. ¿Cuáles no se cumplieron? Aquellos que no eran concretos. La protección del medio ambiente. El medio ambiente se siguió deteriorando de una manera alarmante de 2000 a 2015 y ha seguido. Resolver las diferencias en la discriminación de género. Tampoco. La discriminación de género aumentó de 2000 a 2015, o se instaló, aunque ahí cambió una cosa muy importante. La percepción de la sociedad, las mujeres levantaron su conciencia y su voz diciendo: no queremos más seguir discriminadas, ni en la sociedad ni en el trabajo. Ese fue el gran cambio que se ha operado y lo que nos permite ahora ser mucho más ambiciosos. Pero ahí no había objetivos concretos. Ahora, la gran enseñanza de los ODM era que se puede hacer un programa siempre que tenga objetivos concretos, fechas, indicadores que permitan medir esos objetivos y rendimiento de cuentas. Y cada año los países tienen que hacer su evaluación y cada 4 años tienen que hacer su rendimiento de cuentas obligatorio ante Naciones Unidas. Ese rendimiento de cuentas que hizo España de manera anticipada el año pasado permitió avanzar en esto que hablábamos, en que por lo menos la parte de la sociedad civil que más próxima está a estos asuntos tomara conciencia y empezara a ubicar los ODS y alinearlos con sus programas de acción. Y ahí pudimos ver en una reunión que tuvo lugar muy cerca de aquí, en el Congreso de los Diputados, cómo las organizaciones de la sociedad civil contaron lo que estaban haciendo, contaron su percepción de cómo se estaban cumpliendo o no los ODS y llamaron al gobierno y a los distintos estamentos del gobierno y a los grupos parlamentarios a que dijeran, bueno, cómo lo estaban haciendo y hasta dónde estaban alcanzando. Y la verdad, el balance era un poco penosillo. Vamos a dejarlo aquí, un poco penosillo.
Es verdad que de entonces acá se ha avanzado mucho, al menos a nivel institucional. La constitución de del alto comisionado, la alta comisionada para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adosada o bajo la responsabilidad directa del presidente del Gobierno de España, es un gran avance, porque es necesario que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si nos fijamos por toda su diversidad y por todo lo que implica, es de hecho un programa de gobierno, como así lo entendió el gobierno nuevo, que dijo, no, es que esto va a ser el programa de gobierno, el programa de cambio para España, y vamos a alinear nuestro programa de gobierno con los ODS. Bien, porque de eso se trata. Antes estaba en exteriores, y desde las agencias de Naciones Unidas dijimos, ustedes hagan lo que consideren oportuno, porque nosotros solo podemos darles consejos, pero nos parece que tal vez sería más interesante que estuvieran alineados en otra parte del gobierno, donde en un sitio nuclear. Nosotros decíamos, por ejemplo, la vicepresidencia, por el lugar que la vicepresidencia ocupaba, de coordinar los demás ministerios. Bueno, finalmente dijeron, no, en presidencia, y un alto comisionado como institución, desde la cual montar otras dos instituciones, una interministerial lógico, interinstitucional, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, lógico, porque si no los ODS no se pueden cumplir, y un organismo con la sociedad civil, perfecto, de participación. O sea que el instrumento ya está, ahora se trata de que todo se ponga en marcha. Pero yo vengo a hablar aquí de una cosa muy concreta, que es la del trabajo. Cómo el trabajo está aquí en los ODS y cómo nosotros, como la institución mundial encargada de los asuntos del trabajo y de los asuntos de los ODS que nos corresponden, pues estamos enfocando el asunto. Entonces, claro, el trabajo es muy importante. El trabajo, para todos nosotros, pensemos en nosotros mismos. O sea, nos ganamos la vida trabajando. Pero aparte de ganarnos la vida trabajando, el trabajo es un camino de relación social, de promoción personal, o de aislamiento social, o de frustración, y de caminos cerrados en tu promoción profesional, o de muerte. 2.800.000 personas, 2.800.000 personas mueren al año a causa de las condiciones de trabajo. Mientras se desarrollan los ODS, en esos 15 años, ¿cuántos van a morir? 28 más 14, echemos la cuenta. Echemos la cuenta, más de 30 millones de personas van a morir a causa de las malas condiciones de trabajo, en accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales. O sea que el trabajo puede ser causa porque hay gente, la gente se gana la vida o no. Todavía hay 300 millones de trabajadores que, a pesar de estar trabajando, están en extrema pobreza. ¿Y qué dicen los ODS? Que hay que acabar con la extrema pobreza. Ya no hay que reducirla a la mitad como eran los ODM, ahora hay que acabar. Ese es el 1-1. Entonces está relacionado con el trabajo. Yo a veces, cuando me reúno con las compañías, que hablan todas y cuentan, bueno, en España, gracias al buen trabajo que hace la Red Española de Pacto Mundial, que hace un trabajo estupendo, y tiene a las compañías y al sector privado dinamizándolo todo el día, y hacemos ese trabajo conjuntamente, porque como la OIT también trabajamos con las empresas. Entonces yo, cuando me reúno con las compañías, digo, a ver, ustedes hoy en día, la organización del trabajo está hecha en cadenas mundiales de suministro. O sea, hoy en día no hay una fábrica en un punto aislada. La manera de producir y consumir ha cambiado, y la manera de producir en concreto son cadenas mundiales de suministro. Luego ustedes, compañías, que suelen ser las grandes, forman parte de esa red de cadenas mundiales de suministro. ¿Se han preguntado cuántos de los trabajadores que están en su red y bajo su responsabilidad están cobrando un salario que no les permite salir de la pobreza extrema? Porque cuando cobras $29 al mes, como cobraban las costureras que trabajaban en el edificio de Rana Plaza de Bangladesh, que se derrumbó y murieron 1.700. Si tú ganas $29 y no puedes llevar a casa más que $1 al día, ni siquiera $1 al día, ¿cómo va a salir tu gente de la pobreza extrema cuando necesita al menos $2 al día por persona que está en la casa?
Luego hará falta que cobren, no sé, 100, 150, lo que sé, 120, 135, dependerá del país, de esto, del otro, de la gente que tengas que alimentar con ese dinero. Todos los que están por debajo y están trabajando en sus compañías o para sus compañías, están por debajo del objetivo 1. Luego, el primer ejercicio que tienen que hacer es saber. ¿Saben ustedes cuántas personas que trabajan para su compañía están en pobreza extrema? Porque si no lo saben, ¿cómo lo van a resolver? El 1-2, ¿cuál es? El 1-2 es reducir la pobreza a la mitad. Dice la pobreza de hombres, mujeres y de todas las edades, o sea que estamos hablando de niños, estamos hablando de personas mayores, en fin. Esto es importante, los términos en los que se expresa Naciones Unidas, cuando dice reducir la pobreza de hombres y mujeres a la mitad de todas las edades, según los, no sé qué, nacionales, dice. Bueno, eso es una frase que luego tiene muchas consecuencias, porque ya habla ahí de que a la hora de reportar, tendrás que reportar diferenciadamente de hombres y de mujeres, porque la pobreza no es la misma, las mujeres son más pobres, entre otras cosas porque tienen menos prestaciones de jubilación, porque hay brecha salarial, o sea que distinguir hombres y mujeres es importante, y también es importante distinguir por edad, porque a veces está la pobreza infantil, a veces la pobreza de los mayores. Hoy en España, por ejemplo, el problema no está en la pobreza infantil o en la pobreza de los mayores, está en la pobreza de los jóvenes. El segmento joven es el más pobre, pero bueno. Y entonces, a la mitad, según parámetros nacionales. ¿Y eso cómo se mide en España? Está muy claro, en España, en Europa, Eurostat, las personas que tienen unos ingresos que están por debajo del 60% de la mediana. Esas son pobres. Luego, compañías, miren ustedes, en su país, ya no en el mundo, en la cadena mundial de suministro, sino en su propio país, miren ustedes si los que está cobrando la gente que trabaja para ustedes o en su propia compañía o en la cadena de suministro que tiene usted la diligencia de vida, están teniendo unos ingresos que les permiten salir de la pobreza. Porque hay los objetivos de desarrollo sostenible, hay que reducirla a la mitad. El 1.3. ¿El 1.3 de qué habla? El 1.3 habla de protección social. El 60% de las personas en el mundo y de los trabajadores, que es donde se basa buena parte de la protección social, no tienen nada de protección social. ¿Qué es la protección social? Antes he dicho que la gente se gana la vida trabajando. Pero ¿qué pasa cuando no puede trabajar? Porque es pequeña. Y no tiene que trabajar, a pesar de que hay 152 millones de niñas y de niños en el mundo que están trabajando. Porque es mayor y tiene derecho a una jubilación, porque está enferma, porque ha tenido un accidente laboral o no, porque está en situación de parto o de parto y tiene que estar cuidando a los chiquillos, sea mujer o sea hombre. No puede trabajar. En ese momento, la sociedad, el contrato social dice que tiene que proveer. Esa es la protección social. En ese momento la gente tiene que seguir teniendo acceso a la sanidad, a la educación y unos ingresos mínimos que le permitan vivir. Esa es la protección social. 60% de las personas en el mundo, 55% de los trabajadores en el mundo, 60% de las personas, pero 55%, a pesar de que están trabajando, no tienen protección social, porque no tienen un contrato. A veces no tienen ni siquiera el seguro de accidente en caso de enfermedad o de accidente de trabajo. Pregúntense, digo yo, ustedes, el sector privado, ¿cuántas personas de las que están trabajando para usted en esos talleres repartidos por todo el mundo están trabajando sin un seguro de accidente de trabajo? Como pasó en Rana Plaza, que nadie tenía seguro, murieron ahí y la indemnización no había. Tuvo que reunirse dinero de todas las compañías para las que estaban trabajando para poder, como el accidente fue tan enorme y tan escandaloso, pues no se podían escaquear y se recogió dinero en secreto, porque las compañías no querían decir cuánto ponía cada una. Se recogió dinero, se tardó 4 años en recoger el dinero para poder pagar las indemnizaciones. Ese es el 1.3. El 1.3 es que nadie tiene que estar trabajando sin tener un seguro de accidente. Todo el mundo tendrá derecho a una jubilación, por pequeña que sea. Bueno, entonces, cogiendo el 1.2, el 1.1, 1.2, 1.3, los he hecho aposta para que veáis que no estamos hablando del objetivo 8, que es el que está aquí señalado.
que es el del trabajo decente, y que la economía tiene que ser inclusiva, y que el desarrollo económico, el crecimiento económico, no vale el crecimiento económico. O es inclusivo, o es sostenible, o no vale. Esto es lo que dice el 1.8. Y el trabajo decente. Digo, antes de llegar al 8, ya hay muchos objetivos de los ODS que tienen que ver con el trabajo. Entonces, una organización como la OIT, que es la organización que se encarga de los asuntos del trabajo, está absolutamente concernida y comprometida ¿en qué? En facilitar a los demás que cumplan, o sea, el cumplimiento de los objetivos. Ese es nuestro mandato. O sea, nosotros ayudamos a los gobiernos, si se dejan, y ayudamos a las organizaciones de la sociedad civil, si se dejan también, a avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y los que tienen que ver con el trabajo, que son todos los del 8, pero también hemos dicho los del 1, si nos vamos al de salud, ¿cuál es el de salud? El 3, el 3, si nos vamos al de desigualdad, que es el 4, porque la desigualdad de género y la brecha salarial es muy importante para nosotros resolver ese asunto, si nos vamos al de energía o al de cambio climático o al de industria, porque estamos en el corazón de la actividad laboral, o sea, tenemos muchos en todos ellos, y ahí lo que hacemos es intentar contribuir como organismo multilateral del sistema de Naciones Unidas a que eso se haga en cada sitio. Y tenemos para eso una situación especialmente privilegiada. ¿Por qué? Porque nosotros somos el único organismo de Naciones Unidas que no está compuesto solo por gobiernos, sino también por la sociedad civil en su seno. En la OIT es tripartita y participan los gobiernos. ¿Y qué es la sociedad civil hablando del trabajo? Pues los trabajadores y los empleadores. Entonces, tanto trabajadores como empleadores forman parte de la OIT al mismo nivel que los gobiernos. No forman parte, como en el caso de Naciones Unidas, que existen los major groups, que estás de observadores allí, los distintos grupos de sociedad civil. No, de observadores no. Están con voz y voto, es decir, con capacidad de propuesta y votando las decisiones, al mismo nivel que los gobiernos. Los gobiernos tienen la mitad de los representantes y la otra mitad de los representantes los tiene la sociedad civil, en conjunto y por país. Cada país tiene 4 representantes, 2 son de gobierno, 1 es de trabajadores y otro es de empleadores. España, por ejemplo, pues va el ministro, va el embajador de España ante Naciones Unidas, va un representante de CEO y CEPIME y va una representante o un representante de comisiones o UGT. ¿Por qué el gobierno? Porque ha sido elegido por los ciudadanos representando a los ciudadanos españoles, ¿no? ¿Por qué CEO y CEPIME? Porque son las organizaciones que los empresarios han elegido para que les representen. ¿Por qué comisiones y UGT? Porque los trabajadores también votan, no solo los ciudadanos votan, los trabajadores también votan, y con la misma legitimidad que va allí el ministro o el presidente del gobierno a representar a España, pues van comisiones y UGT a representar a los trabajadores españoles. La legitimidad que tienen es la misma, o más, porque normalmente juntan el 75% y ya hemos visto, y ahora con el pluripartidismo es más difícil que nadie pueda tener más allá del 30%, ¿no? Pero bueno, esto es así en todos los países, y ahí se decide todo en la OIT. Entonces, la OIT está viviendo ahora mismo un momento especial, y con esto ya voy a ir a terminar. Un momento especial porque lo está viviendo como entidad, porque la OIT está cumpliendo 100 años, nació con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, como muy bien ya se ha explicado al principio, y fue el único organismo multilateral que quedó del Tratado de Versalles. O sea, la Sociedad de Naciones y todo lo demás, ¡pum!, estalló y tuvimos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el único organismo que permaneció fue la OIT, por algo sería. Y este organismo inspiró la construcción de las propias Naciones Unidas, ¿eh? O sea, mantuvo una esperanza de que el multilateralismo era posible, era bueno, era necesario, ¿eh? Y que había que reintentarlo de nuevo. Y se reintentó con el sistema de Naciones Unidas de nueva construcción, y la OIT aportó mucho a la construcción de Naciones Unidas, y en cuanto Naciones Unidas se configuró, fue la primera agencia, de primer organismo, organización del sistema de Naciones Unidas. Entonces,
Claro que es un momento muy especial. ¿Por qué nacimos nosotros? Nacimos sobre una idea muy sencilla. Era una guerra, había pasado una guerra, millones, decenas de millones de muertos. En fin, los responsables políticos estaban absolutamente impactados de lo que había pasado, del desastre que había significado aquello. Y cuando viene la paz es el momento de los buenos deseos y de las buenas ideas, de decir, bueno, ¿cómo evitar que esto vuelva a suceder? Dijeron, bueno, no puede haber paz mundial sin justicia social. Fue la idea básica. Y las condiciones de trabajo son una fuente de injusticia que hay que superar. Entonces es necesario que construyamos un organismo que se encargue de que las condiciones de trabajo sean verdaderamente humanas en todos los países. Porque si un país no cumple con sus obligaciones para que sean condiciones de trabajo humanas, lo que llamamos trabajo decente, ponemos el riesgo de que otros cumplan con ello. Y entonces no vamos a conseguir el trabajo decente y por lo tanto no vamos a conseguir la justicia en el trabajo y por lo tanto no vamos a conseguir la justicia social y por lo tanto la paz mundial no será posible, la convivencia no será posible. Luego hagamos este organismo. Y así se hizo la OIT. Claro, 100 años después nos encontramos con un desafío enorme. Bueno, se ha avanzado mucho en términos de derechos laborales, en términos de protección social, en términos... La propia OIT se construyó como un organismo casi como un gran parlamento, porque el cometido de la OIT es la elaboración de normas internacionales del trabajo, que pasan a formar parte de la normativa de cada país cuando un país ratifica esas normas. Porque los países no han hecho cesión de soberanía legislativa. Pero, o sea, que es un gran legislador, la OIT. Un legislador tripartito, es curioso, es un factor de modernidad muy curioso. En las plazas del 15M y similares en todo el mundo se reivindicaba otra democracia que no solo vote cada 4 años. Bueno, tener organismos que tomen decisiones tan importantes como adoptar leyes en las que no solo están los políticos, sino que también están los representantes tan legítimos como los políticos del resto de la sociedad, es un factor de modernidad enorme. Tan de modernidad que no se han atrevido a hacerlo. Solo queda la OIT que lo adoptó hace 100 años. Pero bueno, hoy en día tenemos muchos desafíos. Hay muchos déficits del trabajo, para el trabajo decente. He comentado algunos, he comentado lo de los 152 millones de niñas y niños que trabajan o la cantidad de personas que mueren en el trabajo, pero es que hay 25 millones que están en condiciones de trabajo forzoso o esclavo. Ya he comentado también que el 55% no tiene protección social, ni siquiera un seguro de accidente. El 60% no tienen un contrato de trabajo. Y si el trabajo decente es un trabajo con derechos, sin discriminación, las mujeres están discriminadas, los migrantes están discriminados, en condiciones de salud y seguridad, con unos ingresos que permitan vivir dignamente, ya he dicho las cifras de pobreza laboral, y con protección social, hay déficit de trabajo decente, que hay que cubrirlos. O sea que necesitamos seguir existiendo para resolver los problemas de injusticia social en el trabajo. Y el objetivo 8 y otros objetivos de los ODS nos dan una pista para cómo avanzar en ello. ¿Qué de importantes son para nosotros? Claves. No es lo mismo que seamos una organización nuestra del sistema de Naciones Unidas, pero una organización la que tenga el mandato, que lo tenga todas Naciones Unidas. Para nosotros, el que el objetivo 8 haya asumido, que los objetivos de ODS hayan asumido el trabajo decente con todo lo que ello implica, y la protección social como objetivo propio, bueno, es un avance enorme, porque ya no es la agenda de los ministros de trabajo o de las reuniones tripartitas, ministros de trabajo, sindicatos y empresarios. Es la agenda de todos los gobiernos, de todo el gobierno y de todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces, la aportación de la OIT, por lo tanto, ahora, en el centenario, de la mano de los ODS, se convierte en mucho más importante. Porque no solo afecta, dijéramos, a una faceta de la sociedad, sino que esta está incardinada con todo lo demás. Y esta faceta no es cualquiera. Vivimos un mundo en el que tiene muchos desafíos que van a afectar al trabajo. El cambio tecnológico. No vivimos en eso una época de cambios, vivimos un cambio de época enorme, cuyas dimensiones todavía no estamos percibiendo bien. El impacto que va a tener la transición energética para evitar un cambio climático catastrófico. La transformación que va a significar eso, de los modos de producir, de trabajar y de consumir es enorme. Sectores enteros van a desaparecer.
y se van a crear otros mucho más interesantes, pero ahí hay una transición. La situación demográfica tiene sus complejidades. En un mundo desigual, más complejidades todavía. Eso hace que, por ejemplo, los movimientos migratorios están creciendo y van a seguir creciendo, se pongan como se pongan los muros, las cuchillas o las políticas. Hoy hay 262 millones de migrantes en el mundo. No sé si son muchos o pocos, pero son casi el doble de los que había a primeros de siglo y la mitad de los que habrá en los años 30. Que iremos a 400, 500 millones de migrantes. Bueno, todo esto en un contexto de desigualdad, en un contexto en el que, como decía antes, las mujeres han dicho basta. No, ahora las cosas hay que organizarlas sin discriminación y con igualdad de derechos. Todo esto es cambio tecnológico, cambio climático, movimientos migratorios, situación demográfica, irrupción de las mujeres. Este cóctel, en situación de desigualdad, todo ello, este cóctel va a tener unas consecuencias enormes en el trabajo y en las relaciones de trabajo. Porque cientos de millones de trabajos van a desaparecer, otros cientos millones se van a crear, 2.000 millones de trabajos se van a transformar, las niñas y niños que ahora están en la escuela trabajarán en profesiones que ahora no existen, y todo ese cambio necesita gobernar de una manera justa la transición de ese cambio. Porque claro, si millones de personas van a perder sus empleos, aunque vayan a ganar otros, ¿qué pasa en el momento de la transición? ¿Tienen incertidumbre? Claro que sí, ¿cómo no la van a tener? La cuestión está en si tuvieran la garantía de que no les va a faltar un ingreso, no les va a faltar su atención sanitaria, no les va a faltar la educación para formarse a lo largo de toda la vida laboral y poder transitar entre un sector que igual ahora es muy boyante, pero mañana desaparece, una profesión que ahora existe, pero que mañana no va a existir, y otra, la nueva profesión. Y no le va a faltar un ingreso mínimo. Si tuvieran la confianza de que va a haber esa transición acompañada y esa transición justa, bueno, ese cambio se podrá hacer en condiciones de convivencia. Si no, no evitaremos lo que los ODS pretenden evitar, que es eso de que nadie se quede en la cuneta. Pues hay cientos de millones de trabajadores que podrían estar en riesgo de quedarse en la cuneta. E imaginaros el panorama de cientos de millones de jóvenes desoficiados sin empleo y cientos de millones de trabajadores que se quedan en la cuneta. Y a ver quién es capaz de gobernar un mundo en convivencia con esa situación. Entonces, el gran desafío que tenemos en la conferencia que se inicia hoy dentro de un mes, el día 10 de junio, que tiene que adoptar decisiones al respecto, es adoptar las decisiones adecuadas, alineadas con los ODS y que permitan responder a todos estos desafíos que son enormes y que también son una oportunidad, porque todo el cambio tecnológico y, cómo no, toda la transición energética y, cómo no, adoptar los derechos de las mujeres, integrarlos en el trabajo, son una oportunidad de ir a un desarrollo mucho más sostenible y mucho más integrado. Entonces esperemos que en la conferencia haya lo que nosotros llamamos una declaración, que no es una mera expresión oral o escrita de un deseo, sino que es algo, las declaraciones en OIT son una fórmula jurídica que compromete, que vincula a todos los países miembros de la OIT, una declaración que responda a este desafío. Y en eso estamos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Se va a abrir el debate ahora de preguntas, las que consideréis que podéis preguntarle, preguntando. Y antes de ninguna otra, si me permitís, cojo la palabra y te pregunto si este mundo que estamos construyendo, donde la transformación digital aparentemente iba a mejorar la sociedad, yo creo que está creando más desigualdades. En vez de eliminarlas, pues está creando. O sea, es decir, el poder del capital cada día está en menos manos. ¿No sería necesario aumentar, aunque sea temporalmente, las regulaciones nacionales e internacionales para evitar lo que está pasando? Tipo un poco lo que le pasó en España, ¿os acordáis de cuando se puso en marcha el carnet de puntos? Que hubo una laminación de conductores que éramos indeseables, porque yo los perdí también en su día, y luego fuimos capaces de que a través de la educación vial pues pasáramos de 10.000 muertos a 1.100, 1.200. Es decir, fue un periodo de tránsito donde hubo conceptos punitivos
que había que hacer aquí, señores, esto no es posible, regularlo, y luego que la conciencia de la ciudadanía a la que tú aducías vaya tomando poco a poco cada día más importancia para que la gente como ciudadano no piense una cosa como pensamos y luego como consumidores otra. Porque cuando hay que hablar de yo quiero esto y lo dejo de querer y luego te planteas lo que harías como consumidor y dices, pues estás diciendo todo lo contrario. O sea, que tenemos una dicotomía peligrosa a todos, pero yo creo que hace falta regular más cosas hoy en día para evitar estas desigualdades. Bueno, esa es la discusión. O sea, ¿cuáles son las discusiones que está habiendo? Son discusiones, se pueden imaginar, duras, porque el tripartismo, como funciona la OIT, no significa una balsa de aceite, al contrario, el tripartismo significa la discusión del conflicto. Me preguntaban en la radio, no sé, sobre si la lucha de clases sigue existiendo o no, porque le hablaba del diálogo social, porque la clave para resolver esto es el diálogo social, y entonces ya la lucha de clases no existe. Digo, no sé, hay un supermillonario que se llama Buffett por ahí, dice que la lucha de clases no solo existe, sino que la vamos ganando. Dice Entonces, digo, no, la cuestión no es si negar el conflicto. Claro que hay intereses distintos entre países e intereses distintos entre las élites y la ciudadanía y lo vemos claramente. Las discusiones sobre cuando hay una crisis, cómo salir de la crisis o cómo no salir de la crisis, pues muestran esos intereses y el decir, bueno, a través de políticas de austeridad extrema. Bueno, las políticas de austeridad extrema, porque aquí hubo dos modelos. Unos aplicaron la austeridad extrema y otros, fue el caso de Obama, no. La austeridad extrema que se aplicó en Europa, pues ha significado 10 años muy duros, pero al final, ¿qué ha significado? Oye, llevamos 3 años en que el PIB, que es un índice, vamos, no solo mejorable, sino bastante deficiente, pero es un índice de medir la riqueza que se crea, el PIB en España desde hace 3 años es superior al que había antes de la crisis. Pero, sin embargo, lo que recibe la gente, es decir, los salarios o las prestaciones sociales, que es la parte de la riqueza que se distribuye entre la población, es menor de la que había en 2008. Entonces, si la riqueza es mayor y sin embargo, los salarios y la protección social es menor, alguien se está quedando con la diferencia. Y eso es el resultado de determinadas maneras y determinadas políticas en cómo se organizó el hacer frente a la crisis, que era recuperación económica sin recuperación social, y que ya se quede de manera estable que 100, 120.000 o 140.000 millones de euros que antes de la crisis estaban en manos de la ciudadanía, estén en manos de las élites. Que son las mismas élites que dicen que luego hay que bajar impuestos porque los dineros tienen que estar en manos de la gente, y donde mejor se manejan y donde mejor esto los dineros es en manos de la gente. Sí, sí. ¿De quién? Vamos a ver, ¿de quién? Claro que sí, en manos de la gente. Y habéis hecho todo lo que habéis hecho para quitarle 140.000 millones de euros, porque estaban mejor en manos de la gente o están mejor en manos de algunas gentes. En esto también tiene que ver con la digitalización, no solo con opciones. ¿Por qué? Porque el impacto de la digitalización en la organización de la sociedad y de la economía es enorme, y del trabajo. Uno de los factores es que permite fraccionar mucho más los procesos productivos e interconectarlos a través de interconexiones digitales. Y eso hace que no pasemos de grandes unidades de producción a unidades de producción mucho más distribuidas, pequeñas, interconectadas, que en conjunto hacen una unidad de producción mucho mayor, pero de otra manera. Otro de los factores que hace la digitalización es en el mundo financiero. No solo porque cambia la gestión de los bancos, o sea, ahora estamos hablando, ¿no?, las oficinas que cierran los bancos y tal, la digitalización, la computerización de la mano de la digitalización tiene características diferentes de las anteriores revoluciones industriales. En las anteriores revoluciones industriales eran los robots que cambiaban tareas mecánicas, que intervenían en tareas y sustituían trabajos mecánicos por otros. De la mano de la digitalización, lo que sustituye no solo son tareas mecánicas, no solo va a haber una robotización muchísimo mayor
de la que ha habido para tareas mecánicas, sino sobre todo para otras dos cosas, la gestión y la inteligencia artificial, la creación, que es lo que es diferente. Los mejores no, los bestsellers más vendidos y las series de televisión más vistas, en muy poco tiempo no las escribirán guionistas, serán los algoritmos los que lo hagan, y además muy bien hecho, tocándote el corazón, buscándote la lagrimita en el momento oportuno y haciendo que no puedas dejar de estar leyendo, con mucha más eficacia que lo puede hacer cualquier escritor o cualquier de bestsellers o cualquier guionista. Entonces, o sea que esto es, en el mundo financiero, que es a lo que íbamos, la revolución no estaba solo en que ha cambiado la gestión, y hoy en día gestionar los bancos y gestionar la relación de los bancos con los usuarios ha cambiado, sino que el volumen de operaciones que se puede hacer por segundo es muchísimo mayor. El cambio en la toma, esto ha favorecido una acumulación enorme de todo el capital en el sector financiero, en muchos casos ociosa. Y esta acumulación del sector financiero, en el sector financiero, ha desequilibrado la relación entre la economía financiera y la economía productiva. De manera que el sector financiero ya no es solo un, dijéramos, proveedor de servicios financieros para la economía productiva, sino que en sí mismo se convierte en un sector con intereses propios que muchas veces son contradictorios y destructivos de economía productiva. Todo esto ha venido a la mano de la digitalización y todo hace que, por ejemplo, ahora existan cientos de miles de millones, de billones de dineros en el mundo buscando lugares donde invertir, pero que no acaban de decidir la inversión. El problema, por ejemplo, para hacer la transición energética en España, ahora mismo, que requiere 240.000 o 300.000 millones de euros en la próxima década, no es la falta de dinero. Si dinero por el mundo buscando donde invertirse sobra, a las puertas, es, bueno, otro, que la toma de decisiones se toman sobre rentabilidades mucho más inmediatas y no rentabilidades a medio plazo. ¿Por qué me he extendido por esto? Para que comprendamos cómo todo este cambio tecnológico no solo afecta a lo que creemos que puede ser más evidente de sustitución de unos empleos por otros, sino que es disruptivo, como ellos mismos dicen, disruptivo en muchas cosas, en la forma de organizar las finanzas, de su relación con la economía, en la forma de organizar la producción, todo eso. Desde el punto de vista del trabajo, esto ha creado dos modalidades de trabajo nuevas y que hay que afrontar desde el derecho laboral. Una es, ya lo he dicho, las cadenas mundiales de suministro. Hoy 600 millones, más de 600 millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo trabajan en cadenas mundiales de suministro. Y el camino que lleva dentro de 10 años es que sean 900, 1.000 o 1.100 millones. Es decir, un tercio de la fuerza de trabajo mundial, porque el trabajo no va a desaparecer. Cada vez han dicho que va a desaparecer y ahora hay 3.000 millones de trabajadores en el mundo. Pero un tercio de la fuerza mundial de trabajo va a estar en cadenas mundiales de suministro. Y esto requiere organizar el derecho del trabajo de otra manera. Y hace falta instrumentos, y de eso estamos discutiendo. Hay un instrumento que se ha puesto encima de la mesa, que es este instrumento de las directrices de las Naciones Unidas sobre empresas y medio ambiente y derechos humanos, que es un instrumento nuevo que plantea la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y la obligación de ambos de reparar a las víctimas. Pero todavía eso son unas directrices voluntarias. Y hay muchas discusiones, bueno, un enfrentamiento brutal en Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre una serie de países que son mayoría pero no son los más ricos, y Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, que se oponen radicalmente, que son los que tienen la cabecera de las compañías multinacionales. También hay algunos en la India o en China o en Sudáfrica, pero todavía no al nivel de esto, que son los que se oponen porque no quieren que esos guías, esas directrices de la OIT, de Naciones Unidas, sean directrices vinculantes. Entonces, porque ahí se establecería una serie de derechos y las empresas tendrían una serie de obligaciones de respetar los derechos humanos que implican cuestiones del trabajo, porque los principios y derechos fundamentales del trabajo están dentro de los derechos humanos. Bueno, pero eso se está discutiendo, y de hecho en el Consejo de Derechos Humanos se ha decidido ir hacia un instrumento vinculante.
Se tardarán 10 años en hacer un instrumento vinculante, pero la línea de las cosas es que se hará. Bueno, en la otra gran cambio en las formas del trabajo es el trabajo en plataformas. Este trabajo en plataformas que es muy diverso. Aquí conocemos mucho lo de Uber, la uberización. Ese es el más sencillo de resolver. La uberización o Deliveroo o todo esto. ¿Por qué? Porque los trabajos de repartidor y los trabajos de conductores han existido toda la vida, no son trabajos nuevos. Los trabajos no son disruptivos. Lo que es disruptivo es la forma de organizar el trabajo y el papel que juega una plataforma y una aplicación en esa forma de organizar el trabajo, que hace que la compañía diga que no es tal compañía. La compañía, yo no soy una compañía, yo soy una aplicación que pone en contacto a unos demandantes de un servicio y a unos prestadores de servicio. Y yo los pongo es la aplicación la que los pone en contacto. Yo nada, yo no soy una compañía, cobro un pequeño servicio por utilizar esa aplicación y ya está. Por lo tanto, con este planteamiento hay lo que se llama una fuga del derecho. Ha desaparecido el derecho al trabajo, porque las obligaciones laborales de la compañía desaparecen y ha desaparecido sus obligaciones fiscales. Y por arte de vivir lo que oye, no soy... Claro, un juez en Inglaterra, en Londres, le dijo a Uber, ¿me quiere hacer usted creer que usted no es una compañía que que tiene 30.000 trabajadores que tienen estas condiciones de trabajo y estas obligaciones en su trabajo y que la aplicación que usted utiliza no deja de ser una herramienta de relación con todos sus trabajadores sobre las cuales les demanda el trabajo, les paga, los contrata y los despide? No. Aquí hay una relación de ajenidad, que se llama una relación de laboralidad, en que usted es una empresa que tiene 30.000 trabajadores por cuenta ajena y usted tiene las obligaciones laborales. Dice, ¿cómo se organiza la salud laboral en esa empresa? Que es una obligación, que tiene responsabilidades incluso penales. Ah, no sé, eso es cosa de... No, la salud laboral es responsabilidad del empresario. Yo a usted lo ubico como empresario y tendrá que responder de cómo se organiza. Y eso, miramos, en Deliveroo o en que el trabajo de repartidor ha existido de toda la vida. Solo que antes tenían un contrato, tenían un salario, tenían un horario y ahora ni tienen contrato, salario tienen algo, pero menos, horario más y menos libre, y no tienen, por ejemplo, protección de riesgos laborales cuando es una actividad de máximo riesgo. Entonces, eso es fácil de resolver, relativamente fácil de resolver conceptualmente. Luego vienen los intereses. Y claro, cuando dices, bueno, pues establezcamos que la regulación, para que no haya que ir a los jueces y sean los jueces los que tengan que hacerlo todo, que la regulación deje claro que en ese caso hay una relación de laboralidad y por lo tanto de trabajadores por cuenta ajena, tal. El otro dice, no, hay relación pero es con trabajadores por cuenta propia. Entonces, bueno, hay las discusiones. Pero es fácil. Hay otra forma de trabajar en plataforma que es más difícil de regular, que es el crowdworking desde un ordenador, como terminal. Tú puedes encontrar ahora mismo el hijo de 10 años de mi colega, la directora de la oficina de la OIT en Bruselas, le dijo, mamá, tengo un trabajo y estoy ganando dinero. Digo, ¿oh? Y dice, sí, eso fue hace 3 años, ¿no? Y la llevó a la página esta de Amazon, en la que salen cientos y cientos y cientos de trabajos disponibles, y le dijo, sí, a través de aquí. Podía hacer traducciones, y creo que era lo que estaba haciendo. Se pueden hacer, casi todos los trabajos son muy cualificados, porque son traducciones, tratamiento de textos, diseño de arquitectura, diseño, en fin, miles de trabajos muy cualificados que te vienen en la red, y que tú haces tu trabajo y te lo pagan, o no, porque hemos estudiado qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahí te pueden estar, tú desde una terminal de aquí, puedes estar trabajando, aquí que debe haber un sitio para poder, esto en este tipo de centros lo hay, viene alguien, se sienta y está ahí trabajando, ¡pum!, para una entidad que la ha contratado desde Singapur, para una empresa norteamericana que es la que le ha contratado a esa entidad, y en ese trabajo que tú estás haciendo no lo estás haciendo solo. Hay 100 personas o 1000 de 30 países del mundo, de cualquier rincón, que están trabajando en el mismo trabajo. Y luego te lo remuneran.
si están conformes con tu trabajo, porque a veces das el trabajo y te dicen que no están conformes, no te lo devuelven ni te lo remuneran. Y en trabajos de diseño y eso pasa. Que ahí no se aplica derechos laborales, ni protección social, ni nada. ¿Qué legislación aplicas? Eso es mucho más difícil. Bueno, a esto es a lo que estamos hablando para dar respuesta. De cómo... entonces, una idea que tenemos fuerza y que estamos discutiendo y que se va, porque hemos abierto un debate sobre el futuro del trabajo que lleva 3 años y que ahora concluirá. Un debate en el que se pretende responder a esto. Por ejemplo, en ese debate, os voy a decir, tengo aquí, en España, que ha sido muy activa en ese debate, se han hecho 2 conferencias tripartitas, la primera la inauguró el rey, la segunda, que fue más reciente, el presidente del gobierno, conferencias tripartitas por todas las comunidades autónomas, un proceso interuniversitario, tenemos aquí a Gemma Quintero, que ha sido una de las artífices, que en muchas, 60 universidades españolas que han participado y 400 profesores, investigadores, investigadoras también de debate, bueno, y ha concluido con las propuestas que vamos a llevar a Ginebra. Entonces, hay unas conclusiones tripartitas españolas. Entonces, ¿cómo se ha abordado este tema? Claro, aquí se ha hecho una resolución, por ejemplo, la declaración de la OIT, hay borradores, son 2 páginas y media. Esa declaración que esperemos que se apruebe en junio como respuesta a todos estos macro desafíos, son 2 páginas y media. Y cuesta Dios y ayuda, ponerse de acuerdo en 2 páginas y media, pero bueno, pasa como con los ODS, luego cada palabra, cada frase tiene mucho poder. La Constitución de la OIT era un párrafo de 30 líneas, llevamos 100 años haciendo cosas con ese párrafo. Bueno, pues se discutía de esto, y entonces se decía, y se discutía de este tema, y se decía, apoyar a las personas, igualdad, estaba buscando el párrafo en el que se hablaba de, sí, invita a reflexionar, o sea, el consenso ¿a dónde llegó? Invita a reflexionar bajo la perspectiva del trabajo decente, esto es importante, porque no es una reflexión cualquiera, sino para cumplir aquello que he definido antes como trabajo decente, sobre las nuevas formas de organización del trabajo derivadas de la irrupción de las nuevas tecnologías, en particular de los trabajos atípicos y los relacionados con la economía de plataformas digitales. De manera que el marco regulatorio asegure la protección social y los derechos para todas las personas que trabajan independientemente de su situación laboral o acuerdo contractual. Este es el acuerdo que se ha llegado Comisiones Obreras UGT, COE, CEPIME y Gobierno de España como oposición española a llevar a la conferencia. Este párrafo llevó horas discutirlo. Y al final, claro, detrás de cada cosa, por ejemplo, dice, el marco regulatorio asegura la protección social y los derechos para todas las personas. Pero aquí en la original ponía, bueno, la original hablaba de que hay que asegurar una garantía laboral universal para todas las personas que trabajan independientemente de su contrato. Eso ha desaparecido, porque la parte empresarial no está de acuerdo con la garantía laboral universal, que es una propuesta que hizo la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo para que se discuta en la conferencia, y probablemente no saldrá. Entonces, se quita eso, pero se va a ir a los conceptos. Y en los conceptos decimos, bueno, pues vamos a definir la dice marco regulatorio, es importante, porque sí se habla de hacer nuevas leyes, de que haya un marco regulatorio. Se dice que asegure la protección social, ahí no hay discusión. O sea que esto de Uber, que no tienen asegurada la protección social, no, tendrá que tenerla asegurada. Y los derechos para todas las personas que trabajan. Bueno, todas las personas que trabajan es como se llama ahora, de una forma mucho más inclusiva, a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, los derechos. Antes ponía los derechos laborales. En el consenso ha desaparecido la palabra laborales. Unos porque dicen, bueno, si estamos hablando de los derechos de las personas que trabajan, es obvio que estamos hablando de los derechos laborales. Otra parte dice, bueno, como no aparece laborales, esto no predetermina que el marco regulatorio va a decir que esos trabajadores son trabajadores por cuenta ajena y quedará abierto si pueden ser trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia,
con una regulación específica como trabajadores por cuenta propia. Esto es como se hablan, o sea, cómo se está afrontando algunos de los asuntos decisivos que se están discutiendo sobre el futuro del trabajo teniendo en cuenta el nuevo contexto. Hemos consumido casi todo el tiempo, pero hay todavía tiempo para que hagáis vosotros preguntas, ¿os parece? Bueno, primeramente muchas gracias porque ha sido muy instructivo y todas las palabras están muy bien utilizadas para explicar todo lo que es el contexto de los ODS, que nos viene muy bien para realmente familiarizarnos, ¿no? Y poderlo llevar a otras personas. Pero bueno, entiendo que la OIT se dedica un poco a protegernos, ¿no? de la situación en la que los trabajadores podemos estar, pero desde su puesto yo creo que también tiene una visión bastante amplia de lo que son los diferentes puestos de trabajo, y personalmente a mí me interesaría mucho saber cuáles son las líneas que la OIT está viendo del futuro hacia dónde van los trabajos, ¿no? Es decir, a nivel de personas, por ejemplo, cuáles son las áreas donde van a tener que legislar, que ya nos las ha dicho que son las plataformas, normalmente trabajos digitales, pero no sé, hacia dónde tenemos que encaminarnos un poco, ¿no? Si a un joven de 23 años, que es su sobrino, le tuvieses que decir hacia dónde, indicarle el camino hacia dónde está el futuro, ¿qué le dirías? Perdón, disculpa, Joaquín, ¿qué os parece? Como queda muy poco tiempo, si recogemos Vale. alguna reflexión más y Sí. Me gustaría plantear, porque se habla en esos trabajos de petición de comida, por ejemplo, pues hay un empleador, el empleador a lo mejor soy yo que digo que me traigan un pedido a tal hora, pero puede ser que esté lloviendo, y yo entiendo que si está lloviendo, pues uno que esté en la construcción no trabaja, y él tampoco debería trabajar. Entonces, la conciencia del empleador se trata en estos objetivos. O sea, ¿qué derecho tengo yo a decirle a uno que me traiga la comida si está lloviendo? Valentín también quería una pregunta. Valentín. Sí. Y aquí, ya, dos más y tres más. Bueno, muy rápidamente, bueno, soy Valentín Alfaya, comparto asiento con Ignacio, con Marta en el Consejo de Reds, y una vez más muchas gracias por estos desayunos, no solo por los cafés y los donuts, sino por traer a personas como Joaquín, del que cada vez que hace más de casi 2 décadas que nos conocemos y cada día que le escucho sigo aprendiendo. O sea, es una cosa impresionante, hay muy poca gente así. La gran duda que tengo, Joaquín, en todo este proceso que también has ilustrado sobre transición, en donde está por un lado la transición energética, por otro lado la digitalización y la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, mi gran preocupación es que no tanto qué derechos vamos a salvaguardar de esos trabajadores que quedan en esas nuevas plataformas, sino qué va a pasar, porque desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, es que van a desaparecer muchos trabajos. Siempre hablamos de la transición en el sector energético, pero no podemos evitar pensar que una central de carbón, con toda su cadena de suministro, es mucho más intensiva de mano de obra que una central fotovoltaica, por ejemplo. Y en el caso de la movilidad, por ejemplo, de los repartos, en el momento que entre la conducción autónoma, también van a desaparecer los conductores. En el caso, no sé, en compañía en Ferrovial, lo que antes hacía un técnico de ADE, el análisis de los presupuestos, ahora lo está haciendo un robot. ¿Cómo vamos a redistribuir? Porque las empresas van a seguir produciendo incluso más. ¿Cómo se redistribuye eso y cómo garantizamos que gente que ya no va a tener vinculación laboral con las empresas, porque van a desaparecer sus trabajos, sigue teniendo sus derechos? Una pregunta más, es que no hay tiempo para más. Una, quien sea más generosa, que sea palabra. Gracias. Quiero hacer una pregunta respecto si ya dentro de la OIT se está replanteando el tema de, sabemos que va a haber una pérdida de trabajo, la creación de los nuevos trabajos, que no necesariamente esta brecha de los que lo pierden van a poder acceder a estos nuevos trabajos que van a trabajar porque necesitamos mano de obra calificada y un sistema educativo que nos prepare o prepare a los que vienen para poder acceder a ellos, ampliando, digamos, la brecha o la desigualdad. Ha habido autores que han planteado una renta mínima garantizada como para la humanidad para poder mover. Y la pregunta va encaminada a esto. La OIT ya ha pensado hacer esas reflexiones sobre si esto sí es conveniente y no, y dónde queda el propósito de esas personas, porque no solamente trabajamos muchas veces por el dinero que llevamos a nuestra casa, sino también para sentirnos útiles a la sociedad. Ese tipo de reflexiones ya están en la OIT. Vamos a ver. Qué 10 segundos más bien aprovechados. Esa pregunta, sí. Están todas conectadas. Entonces, porque
Claro, transición, ¿por qué? Porque efectivamente se dice, los autores son muy variados en cuántos empleos se van a sustituir o cuántos no. Más o menos mi percepción, después de 3 años de debate y de ver todos los autores, es que 2/3 de los empleos se van a ver afectados. Estamos hablando de 2.000 millones de empleos. Y en España 2/3, estamos hablando, si hay 20, pues de 14 millones o 15 millones de empleos se van a ver afectados. No. ¿Afectados significa que van a perderse el empleo aunque vayan a encontrar otro? No, ahí la cifra bajará mucho. Y ahí es probablemente que no sea ni siquiera 1/3, que sea 1/4 parte. Pero aunque fuera 1/4 parte, estamos hablando de cientos de millones de empleados que van a perder, aunque sea transicionalmente, su puesto de trabajo. Y el que se cree, porque se van a crear, puede que no se cree ni en el mismo momento, bueno, seguro que no se va a crear ni en el mismo momento, ni en el mismo lugar, y puede que ni en el mismo sector. Y eso es lo que hace necesario manejar esa transición. Y lo que hace necesario que en esa transición haya algunos instrumentos que ocupen una función clave. Y usted ha planteado los dos más esenciales: la educación y la protección social. O sea, las personas, y es una novedad que va a plantear la OIT en su declaración, es entender la formación de las personas a lo largo de toda su vida como un derecho. Porque se viene hablando desde hace mucho tiempo de la necesidad de la formación a lo largo de toda la vida laboral, pero la realidad es que tenemos un sistema educativo, en el caso de España, que es de los 3 a los 16 y de los 16 a los 26. Y antes, de 0 a 3, tenemos algo, y de 26 en adelante también hay algo. Hay formación ocupacional, hay formación continua, pero algo. No está construido un sistema educativo de 0 a 3, de 3 a 16, de 16 a 26 y de 26 a 76. Y esto implica dos cosas. Implica, uno, construir el sistema educativo en sí, porque eso significa que pues, si en vez de haber 20, bueno, en el caso de España, 8, 9, 10 millones de usuarios, dijéramos, de ese sistema, pasa a ser 40 millones, pues estamos cuatriplicando el volumen. Luego habrá que, igual no hay que cuatriplicar el volumen de esfuerzo, pero si la educación se lleva el 5% del PIB, que no es poca cosa, habrá que pasar al 10% del PIB, ahí es nada. Y habrá que construir infraestructuras, desde infraestructuras físicas a infraestructuras de educadores, educadoras, que lo hagan, aunque no será solo en aula, será virtual, será en la empresa, y el rol del sector privado aquí ocupa una dimensión que no tiene nada que ver con el que tenía el rol del sector privado en el sistema educativo tradicional, y las materias tendrán que cambiar, y la forma de enseñar las materias, qué enseñas conocimientos o enseñas capacidades, o qué mezcla de conocimientos y capacidades tendrá que cambiar, porque tendrás que formar a personas que tienen unos conocimientos que les permite luego cambiar de profesión o cambiar de tal. Entonces, o sea que el desafío es enorme, pero parte de un principio. Si entendemos que la educación a lo largo de toda la vida es un derecho, porque a partir de ese principio vienen las obligaciones correspondientes. Ya digo, por eso le he dicho que 10 segundos más bien aprovechados, porque esta es una. Y la otra es la protección social, en su conjunto. Lo decía antes, ¿cómo garantizas a esa persona que va a perder el empleo y aunque encuentre otro, que no se preocupe? Bueno, algo preocupada tendrá que estar, porque nadie pierde el empleo y se queda tan tranquila, pero que tenga alguna confianza de que va a encontrar otro, que el otro que va a encontrar puede que esté bien y que en el transcurso no va a quedar tirada. Va a tener ingresos, va a tener sus hijos, sus hijas, su familia, va a tener atención, prestación sanitaria y su formación, ellos mismos van a tener su formación, en fin, que hay una protección social que funciona, que esa es la base del contrato social. Y ahí las ideas de renta básica universal han dado unas pistas muy interesantes. No digo que haya que aplicar la renta básica universal tal como aparece, pero sí que ha dado unas pistas de decir, es que la protección social tiene que ser universal y tiene que funcionar de una manera automática, porque estamos hablando no de pequeños cambios
estamos hablando de cambios tan importantes como los que hubo en los años 2009, 2010, 2011 en España, donde, bueno, donde cada día pues 20.000, 30.000 trabajadores perdían el empleo. Entonces, o sea, cuando son cambios así, el propio sistema de seguro de desempleo que existe ahora se ve totalmente desbordado. Entonces, hay que ir a una protección social que sea universal, en el sentido de que en todo el mundo haya protección social, o sea, en todo el orbe, que sea global, y hay asignaturas muy pendientes. Por eso es tan importante el objetivo 1.3 de los ODS. El 1.3 está muy bien pensado para este futuro, y universal en el sentido de que llegue a todas las personas, de manera incondicional. ¿Esto qué significa? ¿Que desaparecen las prestaciones contributivas? No. La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo ha planteado que es necesario hacer un nivel básico de protección social y que el nivel contributivo sea un nivel que fortalezca ese nivel básico, porque la contributividad es muy importante. No tenemos tiempo ahora de entrar en cuestiones fiscales, pero en muchos países donde existe protección social, donde existe el estado del bienestar, como es el caso de Europa, todos los países la contributividad es clave, y en el caso de España no es que sea clave, es que los sistemas se asientan sobre la contributividad, y eso no puede desaparecer, pero sí que hay que ir a modelos de protección social mucho más horizontales, que lleguen a mucha más gente y que hagan una combinación de modelo básico financiado por los presupuestos generales del Estado, complementado por un modelo contributivo. Y además, bueno, luego el modelo privado de capitalización, etcétera, que también exista, pero bueno, como es una ruina, porque cualquiera que tenga o haya metido dinero en eso verá que es una ruina, nunca va a ocupar un papel importante, pero bueno, hay que dar libertad para que exista, eso sí, pero lo que vamos a la sustancia. Y de eso se trata. Claro, ¿para qué empleos? Y aquí respondo a lo que se planteaba también por ahí. Bueno, pues sí que vislumbramos que ya he hablado de un sector. Si el sector educativo tiene que responder, pasar de atender a 10 millones a atender a 40 millones, bueno, ahí hay un nicho de empleo impresionante en todo ese sector. Si hay que ir a construir unas infraestructuras educativas en la sociedad y en las empresas para responder a esos desafíos, pues eso significa una carga de trabajo impresionante de muchas decenas de miles de personas en España, o si no es más, no sé cuántos educadores hay, 2 millones hay ahora en España, pues igual hay que pasar de 2 millones a ¿cuántos? A 3,5, a 4, yo qué sé, habría que echar las cuentas, pero cuidados. Resolver la cuestión clave de la desigualdad en nuestras sociedades actualmente, que es la desigualdad de género, implica atender un asunto irresuelto, y es que los cuidados no remunerados no se consideran trabajo y los hacen mujeres. Y ahí viene la base de todas las brechas de género que vamos a encontrar después, las dificultades para que las mujeres entren en el mercado de trabajo y que cuando entran en el mercado de trabajo lo hagan en la misma condición que los hombres. Estos hay que ser claros. Y tal como se estructuró la sociedad, no sé si fue buena decisión o mala decisión, pero aquello de tú, hombre, traes el salario a casa y te encargas de las tareas productivas, y tu mujer te quedas en casa y te encargas de las tareas reproductivas, que no son solo tener los niños, sino reproducir las condiciones de trabajo, de esto, para que se reproduzca la fuerza de trabajo. Bueno, ese pacto no escrito que se hizo en los albores de la Revolución Industrial está llamado a desaparecer. Entonces, ya la OIT desde hace 3 años, en la Conferencia Internacional de Estadísticos, planteó que los cuidados se consideren un trabajo. Y cuando algo se considera un trabajo, significa que ese trabajo, detrás de ello, hay una serie de derechos y una configuración, por ejemplo, de prestaciones. ¿Qué es eso de que ese trabajo no tiene derecho a prestaciones? Bueno, que hay que repartirlo, que hay que reducirlo, que hay que dar apertura a servicios de cuidados, porque además los servicios de cuidados cada vez van a ser más necesarios, porque afortunadamente en nuestras sociedades, nuestros mayores cada vez viven más tiempo y nosotros viviremos más tiempo, y ahí hay un cambio que tiene que hacerse, sí o sí, pero que además está muy presionado por este tema del envejecimiento de la población. Entonces,
hay que revolucionar los cuidados. Y la revolución de los cuidados implica también decenas, cientos de miles de nuevos empleos. Es decir, y así las energías renovables, el cambio energético, el cálculo que hemos hecho en conjunto es que la transformación energética, por lo menos en esta primera fase, probablemente de aquí a 2050, y claro, para después de 2050 pues igual es demasiado pretencioso tal, pero en una primera fase la transformación energética, la transición energética crea más empleo que se destruye. De aquí a 2030, lo conoce bien Valentín, hicimos un estudio, la OIT a nivel mundial, para cumplir los acuerdos de París, lo que hay que hacer y qué importaría en el empleo. Se crearán 24 millones de nuevos empleos, se destruirán 6 millones. La clave es qué hacer con esos 6 millones que se destruyen. Lo que pasa es que la transformación energética no solo afecta a la energía, al carbón, digamos, a los sectores eléctricos, afecta principalmente al transporte, que es el gran consumidor de recursos energéticos. Y el transporte tiene que cambiar, y toda la industria, no solo española, sino del mundo, depende del transporte. Y uno de los cambios del transporte, no el único, porque hay muchos cambios que tienen que ver con organización de la sociedad, de la movilidad, del urbanismo, pero uno de los cambios es el tipo de vehículo, y el vehículo motor de explosión va a desaparecer. Cuando la ministra no dijo que ella lo iba a impedir, sino dijo que en el 40 no se podrán vender y comprar coches de motor de explosión, estaba anunciando una verdad, yo creo que retrasadamente, que probablemente pase antes, Cuando la sacrificaron, la crucificaron por eso, pero en realidad estaba anunciando algo. Los vehículos serán eléctricos y serán autónomos. Y esto también es una revolución enorme. Y además el vehículo eléctrico es mucho menos complejo que el vehículo de motor de explosión, porque no tiene que aguantar esas temperaturas y esas... vamos, algo explosionando continuamente para poder hacer el coche. La batería funciona de otra manera. Si uno tiene 300 y pico piezas, igual el coche eléctrico tiene la mitad, 150. Y, en fin, y eso hace que igual en el sector del auto se pierda empleo. Pero se ganará en otros sectores para gestionar una movilidad mucho más sostenible. Y ahí respondo a la primera, que era, pues ¿qué tipos de empleos desaparecerán y qué tipos de empleos triunfarán? Pues mira, los de tareas rutinarias sustituibles, tanto sean mecánicas como de gestión, serán sustituidos por las máquinas o por los algoritmos. Los de tareas complejas y de interrelación no sustituibles tienen mucho futuro. Y si además están orientados hacia todo el cambio tecnológico, pues no digamos el futuro que tienen, no es futuro, es un presente que además es un presente que aprieta, porque el déficit que existe ahora mismo de conocimiento y de cualificación de profesionales en el campo tecnológico es acuciante. Es el principal obstáculo para el desarrollo tecnológico que tienen unos países en relación a otros, es ese. Cuánto de conocimiento y de talento tiene acumulado un país. Y ahí hay que superar algunas brechas. De nuevo volvemos a la brecha de género. El hecho de que las mujeres tengan una presencia tan pequeña en el sector tecnológico es algo que la sociedad, es un lujo que la sociedad no se puede permitir. Entonces hay que incorporar, habrá que ver cómo se logra, entre otras cosas, resolver las brechas salariales, creo que logrará bastante, pero en fin, es más complejo que eso. Habrá que lograr incorporar todo el conocimiento que significa. En España el 55% de los universitarios son universitarias. Sin embargo, cuando nos vamos a las carreras tecnológicas baja al 17 o 18, y cuando nos vamos a las ocupaciones tecnológicas baja al 15. Ese desperdicio de conocimiento no funciona. Por eso, bueno, entonces ahí es donde se puede saber, se puede conocer. Lo importante es que, bueno, nos vayamos alineando en eso. Y el conjunto de los ODS da, aunque fíjate, los ODS se hicieron, bueno, esta revolución tecnológica ya estaba en marcha, pero la presencia que tenía en el 15 no es la misma que tiene ahora en el 19. Y por lo tanto, la presencia de esa revolución tecnológica en los ODS es más suave de lo que sería si se hubieran hecho hoy. Pero si los entendemos bien y los vemos bien, las pistas que da, que son pistas no tecnológicas, sino pistas de objetivos políticos, de objetivos sociales, de orientación económica, son muy útiles para resolver los desafíos que nos plantea el
cambio tecnológico, como son útiles para resolver los desafíos que nos plantea la transición energética y otros. Muy bien, Joaquín.